están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea y en este tutorial les vamos a responder unas dudas que han tenido sobre cuánto es el costo de vida en Canadá. ¿Realmente es tan caro como lo pintan? Bueno, en este tutorial vamos a responder esas preguntas. Antes de empezar, no olviden de suscribirse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les estoy tomando la posta a Andrea, que ya presentó el video del día de hoy, que básicamente explica de si efectivamente Canadá es un país caro o no lo es. Obviamente, para poder responder y crear este video nos hemos informado, hemos leído mucho, para poder trasladarles esa información a ustedes de la manera más simple, más clara posible. La primera recomendación que nosotros le damos a ustedes y que nosotros también la hemos asumido es no tenemos que pensar con la mentalidad de latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros establecemos o diferenciamos lo caro de lo barato de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, en el Perú el ingreso per cápita no llega a los $8,000 anuales, ¿sí? Inclusive es menos que eso. Mientras que en Canadá supera los $50,000 anuales en promedio. Es decir, un peruano a lo largo del año en promedio gana eso y un canadiense en promedio gana lo que acabo de mencionar, ¿sí? Y de hecho esa perspectiva o esa tendencia se ha ido incrementando a través de los años en Canadá a una tasa de crecimiento superior que la de los países latinoamericanos. Es decir, no podemos evaluar lo que es caro o lo que es barato si no tomamos en cuenta el factor del ingreso. Porque si tú ganas un montón de plata, lo que es caro hoy deja de ser tan caro. Se convierte en algo más asequible o más barato, ¿sí? Ahora, el ingreso en líneas generales en Canadá es superior al que podemos obtener en países latinoamericanos y eso se adecúa también al costo de vida de ese país. El costo de vida es más elevado que el de países latinoamericanos, sin lugar a dudas. Si no, ¿de dónde obtendrían los gobiernos o el gobierno canadiense el dinero para invertir en infraestructura pública? En el sistema de salud que tienen en estos momentos funcionando. El sistema educativo que permite, como ustedes saben, tener a los hijos en escuelas públicas con servicio educativo de calidad a costo cero o a un costo marginal. Eso no sale por ebullición, es obviamente fruto de los impuestos. Los impuestos vienen a ser el ingreso de los gobiernos, solamente que hay gobiernos que utilizan ese ingreso de una mejor manera que otros gobiernos. Seguramente ustedes se deben haber quejado más de una vez de que los gobiernos de algunos de sus países utilizan ese impuesto para beneficiarse individualmente y no beneficiar al país. Bueno, eso sucede. Solamente que en países desarrollados, y por ese motivo, entre muchos otros, son desarrollados, utilizan ese ingreso a través de los impuestos, que obtienen a través de los impuestos, para invertir en infraestructura pública, en carreteras, en servicios de transporte público, en servicio educativo, en servicio de salud. Ustedes lo van a percibir cuando estén allá. Ahora, profundizando o desagregando el tema del caro. Efectivamente, Estados Unidos es más barato que Canadá. Vamos a comparar dos países desarrollados vecinos. ¿Es más caro vivir en Canadá que en Estados Unidos? La respuesta es sí. Hemos averiguado un montón y la respuesta es sí, es más caro. Pero el ingreso por hora del canadiense es superior al ingreso por hora del americano en la gran mayoría de estados de Estados Unidos. Se gana un poquito más de dinero en Canadá versus lo que puedes ganar en Estados Unidos. Y eso compensa de alguna manera el incremento del costo de vida. Ahora, ¿el costo de vida en qué se divide? Se divide, digámoslo en términos simples, en vivienda, alimentación y servicios. No digo educación porque la educación de tus hijos es gratuita. Y los beneficios que tienen tus hijos cuando terminan el colegio público en Canadá son fabulosos para estudiar la universidad o el instituto. Es decir, pagan muy poquito también en la universidad o en el instituto versus lo que pagarían los estudiantes internacionales. De hecho, los canadienses tienen que pagar 4 veces menos de lo que paga un estudiante internacional. Si alguno de ustedes está yendo por estudios a Canadá, sabe perfectamente lo que estamos hablando, lo que estoy hablando. Nosotros estamos pagando el cuádruple de lo que pagaría un canadiense. Entonces ya saben los beneficios que tiene una persona que estudia desde los primeros años, en el caso que vayan con niños, en Canadá cuando llegue la etapa de la universidad o del colegio. Muy bien, entonces ¿por qué Canadá es más caro que Estados Unidos? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que los impuestos que pagan los canadienses ayudan a ofrecer un servicio de salud pública superior al de Estados Unidos. Inclusive ustedes pueden observar en mucha información escrita o televisiva estadounidense
cómo de alguna manera envidian el sistema de salud canadiense. En buenas palabras, ¿no? Una envidia sana, digámoslo de esa manera. Pero eso no sale de la nada, pues. Sale a través de un incremento del pago de impuestos, que se van a deducir de los cheques de trabajo que ustedes obtengan por las labores que realicen en tal o cual empresa, ¿sí? Asimismo, la población de Canadá no llega a los 40 millones de habitantes. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. ¿Sí? Hagamos una comparación de país desarrollado versus un país desarrollado nuevamente. ¿Qué significa eso? Que en Estados Unidos se produce mucho más para poder atender a una población súper numerosa. ¿Y qué ocurre cuando uno produce más? Acá me voy a volver un poquito académico. Cuando tú produces más, desarrollas un concepto llamado economía de escala. ¿Qué significa eso? Que disminuye el costo unitario de lo que produces en la medida que produces más de lo mismo. Entonces, como se produce un montón en Estados Unidos para atender a 300 millones de habitantes, el costo de producir esas cosas es inferior y eso se traduce en precios más bajos. En cambio, en Canadá hay 40 millones de habitantes. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, con razón tantos canadienses viven en la zona fronteriza con Estados Unidos. Porque mientras más alejados se encuentren de esa frontera, más difícil, logísticamente hablando, es llevar los productos a esas zonas alejadas. ¿Alguno de ustedes es colombiano? ¿Alguno de ustedes es peruano? ¿Alguno de ustedes es ecuatoriano? Saben perfectamente que si las personas viven en provincias alejadas de la capital, de Colombia o de Ecuador, o de Bolivia, por ejemplo, tienen que pagar más para un montón de cosas. ¿Por qué motivo? Porque es más caro y más difícil llevar esos productos a sitios alejados. Esa regla aplica para cualquier país del mundo, sin lugar a dudas. Muy bien, entonces ya tenemos razones de peso de por qué los productos, por ejemplo, son un poquito más caros en Canadá y por qué los impuestos son un poquito más elevados en Canadá. En un caso, para mejorar los servicios públicos, sea de educación o de salud, y en otros casos porque no se produce lo mismo que se producen en otros países. Asimismo, hay otro factor importante que es el clima. ¿Qué significa eso? Ustedes ya han leído bastante, ya se están muriendo de frío antes de ir a Canadá. Bueno, sí, los inviernos o la etapa, los meses de frío son extensos en Canadá. En sus países no hace tanto frío, no nieva tanto o no nieva en lo absoluto. Bueno, en Canadá hay varios meses, prácticamente la mitad del año donde hace frío. Dentro de esos 6 meses, pues unos 3-4 meses donde nieva. ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Pues no se producen muchos productos agrícolas. No se producen muchos productos agrícolas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no produces productos agrícolas y quieres consumir los productos agrícolas? Pues los importas. ¿Y qué pasa cuando tú vas a importar algo? Tienes que pagar cosas que no pagarías si se producieran en tu país. Por ejemplo, si yo voy a importar frutas tropicales del Perú, de Latinoamérica o de México o de Estados Unidos, imagínense, tengo que pagar, como empresa importadora canadiense, tengo que pagar el costo del transporte, ¿no? Sea transporte marítimo, aéreo, terrestre, etc. ¿Sí? Ahí ya tienes un costo muy importante. Y aparte, si es que no hay acuerdos entre países, vas a tener que pagar impuestos de entrada para esos productos, aranceles. ¿Sí? Entonces es así como esa fruta tropical cuando llega al supermercado canadiense va a costar un poquito más. Entonces ahí ustedes dirían, bueno, entonces no consumo frutas tropicales. No creo que sea eso, pero yo creo que hay que reorganizar en todo caso las compras para que de alguna manera se adecúen al presupuesto o al ingreso de la familia, al ingreso que van a tener ustedes. De ahí tenemos otros aspectos. En el caso de Canadá, ellos subvencionan o subsidian al sector productor lácteo. Es decir, los productos lácteos muchas veces son hechos en Canadá, made in Canada. ¿Qué es un subsidio? En realidad un subsidio es cuando el gobierno le da una inyección, por lo general de dinero, a una industria en particular local para que sea más competitiva. Y eso a la hora de la hora se traduce, por lo general, en precios un poquito más elevados para la población, para el consumidor, para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, hay varias razones de por qué las cosas podrían costar un poquito más en Canadá versus lo que costarían en Estados Unidos. Ahora, obviamente, esos precios son muy superiores a los que vas a pagar en tu supermercado, pues en Colombia o en Chile o en Ecuador o en Perú, sin lugar a dudas. Pero recuerda lo primero que te expliqué al inicio del video. El ingreso per cápita es muy superior en Canadá versus lo que ganarías en tu país de origen, lo cual crea una suerte de compensación. Entonces, a la hora de la hora,
podría ser que en un escenario muy conservador, ustedes tengan ingresos que permitan cubrir sus gastos y ahorrar un poquitito. Casi nada, imagínense que casi nada. En un escenario conservador negativo, ¿ya? Yo siempre pienso en positivo y creo que ustedes van a ganar mucho más de lo que sus gastos van a representar. Pero, si eso ocurre, no se sientan tan mal. Porque si bien no hay una capacidad de ahorro tan grande en este escenario conservador, medio negativón, están teniendo una educación de calidad para ustedes, para sus hijos. Van a tener un sistema de salud muy superior al que probablemente tenemos en Latinoamérica. Esa es la verdad. Solamente que a veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero yo creo que en esa etapa de madurez de todos nosotros, pues debemos comprender que las cosas son como son y los países desarrollados son desarrollados por algunas razones en concreto. Si yo me voy a vivir a Luxemburgo, el estilo de vida sería carísimo. Si me voy a vivir a Mónaco, ni imaginarme lo caro que podría ser. Pero cuando uno está en un país desarrollado, también ganas como un ciudadano de país desarrollado. Al inicio de repente no, porque va a haber una fase de adaptación, pero todos ustedes se van a adaptar. Y todos ustedes eventualmente van a conseguir trabajos muy buenos y acordes a su nivel de experiencia, de conocimientos, y también de acuerdo a sus sueños o aspiraciones. Algunos de ustedes seguramente van a perseguir otras carreras, otras especializaciones, otras profesiones, quién sabe. Pero lo que sí es que quítense de la cabeza de que un factor negativo, el cuco, de ir a ese país es que sea caro el costo de vida. Porque les acabo de explicar con razones muy contundentes de por qué no hay que preocuparse. Entonces también estoy mostrando a lo largo de este video, como han podido observar, diferentes estadísticas muy alentadoras de los ingresos reales de los canadienses, de las tasas de empleo, de las tasas de desempleo, para que les sirva de referencia. Esta información es veraz, es de fuentes fidedignas, de empresas estadísticas, para que no sea solamente una simple opinión. Podemos hablar y opinar de un montón de cosas, pero nos gusta a nosotros sustentar lo que decimos con argumentos comprobados, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy. Todas las buenas vibras para ustedes y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Muchísimas gracias a todos. Chau.